en crear esos líderes. Bueno, parece ser que ya se enlazaron aquí y tenemos otras preguntas en el foro. No sé, doctora Isabel, Bueno, qué continuamos. pues hacemos enlace a la Escuela Superior de Economía para saber si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto de este tema que hoy nos convoca. Sí, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ¿sí nos escuchan? Sí. Muy bien. Ok, mire, pues la pregunta sería un tanto, va relacionada con el uso de los espacios públicos, de los espacios de conservación, de áreas verdes, de recreación, inclusive, yo también vería ahí un poquito el asunto de estos espacios públicos relacionados con los estacionamientos y los lugares que tiene, que la gente a veces en unidades habitacionales ya no hay espacio para estacionar sus vehículos y también no hay, o no alcanzo a percibir si existe una regulación clara al respecto. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio, de la Escuela Superior de Economía. Muchas gracias, maestra Isabel. Muchas gracias, maestro Sergio. Pues es muy interesante su pregunta, pero esta tiene que ver con muchas otras variables. Por ejemplo, la construcción de los centros comerciales tiene por reglamento que haya una zona para el estacionamiento. Entonces, se tiene que dar aquí como que un cambio a las políticas urbanas en donde están priorizando más el uso del automóvil sobre el uso de la bicicleta o sobre de llegar caminando. Porque es imposible a veces llegar a un centro comercial caminando si no antes estamos toreando 50,000 carros y peligra nuestra vida. Y muchísimo menos en bicicleta o en algún otro medio de transporte. Esto viene muy pegado con las políticas urbanas que se están dando dentro de las ciudades. En cuestión de que se crean los centros comerciales en lo que antes eran parques. Por ejemplo, aquí muy cerca del Politécnico, aquí en Zacatenco, había campos en donde yo iba a cortar girasoles y ahora están unos enormes centros comerciales en donde yo veo con una enorme nostalgia en lo que pararon esos campos. Y no solamente esos centros comerciales, sino que además están una infinidad de cajones de estacionamiento y que propician también que los carros invadan las calles en donde fue construido ese centro comercial. Entonces es una invasión de carros, es una invasión, un robo de aquel espacio verde en donde yo cortaba los girasoles. Es una invasión y están propiciando las mismas políticas urbanas esa creación, ese uso del automóvil. También lo podemos ver entramos al tema de la movilidad, en donde están las carreteras, las avenidas de primera, de segunda y de tercera. En donde las de tercera son todos ahí los hoyos que están en primer piso y los baches en donde vamos caminando y pasando y donde uno va transportándose y donde van los camiones, las peceras, los micros y todo. Pero en el segundo piso, donde está todo de concreto, donde usted paga por ir, ya va más rapidito. Y entonces la ciudad está hecha para esa diferenciación económica, social de los ciudadanos. Entonces tendríamos que cambiar muchos otros aspectos, tendría que ser un cambio de muchas políticas transversal para llevar a cabo esto de los espacios públicos, porque además los estacionamientos, como bien lo comentaba la doctora Pilar, ya los cobran, son más caros, tú tienes que pagar por ellos cuando antes corrías libremente y más situaciones que se vienen dando. Muchas gracias por su pregunta, espero haberle contestado. Bueno, ahora tenemos otra de Mirza Polanco Holguín, que pregunta si este déficit que existe entre los espacios públicos urbanos y los espacios privados no se encuentran también relacionados con la inseguridad que existe en el país, ya que los lugares de convivencia y recreación se prefieren en espacios controlados y seguros como son los centros comerciales. Mitza, yo te diría que se dan la inseguridad, es un problema social que tienes
múltiples raíces, pero una de ellas es el desempleo. Y el desempleo también viene aunado de esa falta de sociabilizar que se da en los espacios públicos verdes. Que hay muchos argumentos que te pueden decir para que se privaticen, que es mejor que un parque donde están los drogadictos y que te asaltan y todo, que mejor se haga un centro comercial. Es un argumento que enmascara cuál es la verdadera situación. Yo te diría que esos problemas sociales tienen otro tipo de raíces y que no son los espacios públicos verdes los que ocasionan esos problemas de inseguridad. No, al contrario, eso ayuda a disminuir la inseguridad y todos los problemas sociales. Y que esos argumentos que te dan para privatizarlos, pues son solo argumentos que no tienen unas bases sólidas. Yo te invitaría a que preguntáramos más respecto a la inseguridad, en dónde, cómo, cuándo se da. Y por qué es como, por ejemplo, en muchas de las ciudades de nuestro país están los grandes edificios antiguos que se construyeron en siglos anteriores y que ahorita los están deteriorando con sutiles formas como tapando los desagües y que con las aguas se están deteriorando y que después vienen, pues es que el edificio se va a caer, entonces hay que cambiarlo por uno nuevo, en lugar de que se cuiden, se mantengan por la historia, por lo que representa para nuestro país. Entonces es algo similar con los espacios públicos. No cuentan con alumbrado, no cuentan con mantenimiento, no cuentan con vigilancia y después te dicen, ay, es que como ahí en el parque roban, mejor que se construya la tienda, ¿no? Entonces son argumentos que tenemos que analizar para que pues nos forjemos un criterio y podamos tomar una decisión. Continuando con el foro, Gabriela Regalado Baeza, de UPIXA, hace el siguiente comentario. El artículo escrito con mucha claridad y rigor trae a la mesa un tema fundamental que tal vez frecuentemente dejamos de lado. La ruptura de estos espacios de convivencia, interacción, recreación y su sustitución por plazas y centros comerciales en donde ahora las familias completas acuden como lugar de recreación. Muchas gracias, Gabriela. Eso es más que evidente, en donde antes las familias iban a jugar con los chicos al sub y baja, o iban a jugar a la pelota, o iban a correr, iban a hacer otro tipo de actividades, y que ahora, pues desgraciadamente, lo hacen comprando un helado y paseándose a través de los múltiples aparadores que hay en los centros comerciales, pues solo conociendo y observando lo que hay, porque muchas veces es imposible poder comprar algo, son incitados al consumo. Y antes eran incitados a ver qué forma le ves a la nube desde tu columpio, ¿no? O a ver, encuentra animalitos o bichitos, o que te raspabas por algo, o que agarrabas y ahí hacías convivencia con otros compañeritos mismos. Ahí podías tener interacciones con los demás, podían bailar, podían pintar, podían las señoras hablar del tejido, podían intercambiar puntos de vista al aire libre, mientras los niños corrían, mientras los algodones estaban, mientras el agua de la fuente se oía. Hay muchas cosas que ahora se han olvidado y que se están creando generaciones que ya cuando tú les hablas del sub y baja o del columpio o de los animales de piedra donde tú ibas a jugar, pues se les hace así como que, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿no vas al centro comercial a comprar o que no has disfrutado tu helado o cosas así? Y tú dices, no, esto es un cambio generacional brutal, pero que eso conlleva también a la forma de pensar de las personas, porque se vuelven poco sensibles y poco empáticas con el medio ambiente. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que se va a pasear a una caja de cemento que cuide o que defienda o que disfrute un centro, un área verde, si no lo sabe, si no se le enseñó, si no lo conoció? Tenemos otra pregunta de Gabriela Regalado Baeza, de UPIXA, que dice que el problema de intercambiar espacios públicos por el dominio de espacios privados en donde lo que prevalece es la utilidad y el negocio y la ausencia de políticas públicas que defiendan no solamente los espacios de convivencia, sino al respecto,
por este equilibrio ambiental, la construcción de ciudadanía y bienestar social, que como bien dijo la doctora Concepción, pues se desconoce, ¿no? Se ha perdido. Sí, muchas gracias, Gaby. Creo que era la misma que comentó la doctora Sí, Isabel. exacto. Sí, gracias, Sí. doctora Pilar. Y esta fue que también un problema de salud pública, entonces daría que las ciudades mexicanas están cada día más llenas de obstáculos y megaconstrucciones en donde no se han respetado los mínimos de áreas verdes y vivimos con la sensación de hacinamiento e irritación, convirtiéndose, como señalan las maestras, en un verdadero problema de salud pública. Bueno, esto lo agrego yo, irritables, cualquier cosa nos molesta y nos sentimos mal, ¿no? No, esto conlleva a que haya depresiones, enfermedades modernas, las depresiones, y que esto sea por el enorme interés de las inmobiliarias que nosotros estamos viendo que derrumban terrenos que tenían una casita y ahora construyen enormes edificios para 30, 40 viviendas, familias y demás, y que esto trae las nuevas enfermedades que ahora están atendiéndose pues las personas, ¿no? Esa ansiedad, esa depresión, esa falta de ánimo para hacer las cosas, pero todo eso es la falta de contacto con la naturaleza. Somos seres vivos, pertenecemos a un ecosistema, necesitamos vivir en contacto con las áreas verdes, necesitamos que nuestros ojos se llenen de verde, necesitamos que nuestros pulmones respiren aire limpio, necesitamos ser un bichito más para poder tener esa creatividad, ese entusiasmo por la vida, esa productividad, para poder hacer nuestras actividades cotidianas cada día mejor. Necesitamos ese contacto con las áreas verdes para poder esparcirnos, para poder ser creativos, para que nuestra mente se despeje, para poder tener ideas innovadoras, para poder pensar, para poder convivir con nuestros seres humanos. Necesitamos los espacios públicos verdes para sociabilizar, para externar nuestras inconformidades, para poder convivir con otros seres humanos. Viridiana Hernández, de la Escuela Superior de Economía, hace un comentario y a la vez te pregunta: a partir de que el crecimiento urbano es un factor importante para la capacidad de reacción de los gobiernos locales al proporcionar no solo espacios públicos, sino que a su vez sean de calidad y con una buena infraestructura, entendiendo que estos espacios necesitan constante cuidado y mantenimiento. Sería importante analizar la estructura población o poblacional de la localidad para así poder generar alguna propuesta adecuada a las capacidades y necesidades de todos, en donde los espacios públicos no solo beneficien a la población, sino también al gobierno local. Sí es posible crear toda una serie de instrumentos que puedan ayudar a la conservación de los espacios públicos verdes. O sea, eso es posible. Hay en 1000 experiencias a nivel internacional, nacional, que pueden ser bien trasladadas a nuestros diferentes casos. Por supuesto que puede darse eso. Es que me quedé un poquito pensando en lo que mencionas de que el espacio público verde no solo beneficia a la población, sino al gobierno. Pues se supone que nuestro gobierno es parte de la población, entonces no podemos, yo te diría que a lo mejor te refieras a que beneficie económicamente a nuestro gobierno sin representarle una erogación, sino al contrario, que se pueda obtener algo bueno. Pues qué más que obtener buenos ciudadanos que no le generen o que no se conviertan en problemas sociales en un futuro. El espacio público verde va a tener una externalidad positiva visto de todos los enfoques que tú te quieras que lo quieras observar, ¿no? O sea, esas externalidades positivas que tiene el conservar un espacio público verde beneficia a todos en general. Doctora Concepción, te agradecemos todas las respuestas que has dado a los participantes en el foro y te pedimos que nos presentes tus conclusiones o comentarios generales sobre este tema que hoy afortunadamente nos has presentado.
Pues primeramente yo quiero agradecer a esta oportunidad de compartir estas investigaciones en un foro de repensar la economía, porque nosotros los ambientalistas siempre nos quejamos de que las políticas económicas subordinan a las políticas ambientales. Entonces yo espero haber sembrado una semillita en cada uno de los que participan en este seminario, en este foro, en cuestión de que cuando piensen en una política económica, piensen también en la parte ambiental. Que este tema de los espacios públicos verdes nos lleve a pensar en las diferentes dimensiones que se dan respecto a un determinado problema, respecto a una determinada decisión que se tome. No por crear centros comerciales se va a beneficiar a la población. Y mi conclusión final es de que sin la participación ciudadana nada será igual. Entonces necesitamos participar más, necesitamos dar a conocer qué es lo que verdaderamente requerimos y participando, créanme que así como el agua cae en la roca, así nuestra participación ciudadana es lo que hace fuerte a los países en desarrollo. La participación ciudadana es la diferencia entre un país rico y un país pobre. La gente es la que hace la diferencia. Entonces yo agradezco todos los comunicados por el foro, esperando que haya muchísimos más en los cuales vamos a atender y que también agradezco que seamos conscientes porque todos fueron comentarios que apoyan este punto de vista. Todos han sido comentarios que son importantes y que son conscientes de que se está sufriendo esto, pero hay que ver qué vamos a hacer en un futuro. Entonces, pues, no me queda más que, pues, agradecerles y gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Igualmente, pues, muchas gracias por la atención y fue un placer haber discutido y expuesto estos temas que a veces se les da poca importancia y que son tan trascendentales, ¿eh? Hasta luego. Vamos a hacerles una invitación a los eventos que hay de la red de seminarios Repensar. Nosotros somos parte precisamente de esta red. La próxima sesión 15 de Repensar la Química en su tercer ciclo se tratará el tema los productos también reaccionan, el concepto de reversibilidad, el 24 de agosto. La ponente es la doctora Linda Irazoque Palazuelos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. El dialogante es Víctor Hugo Luna. Tenemos la sesión también 98 de Repensar las Matemáticas, ciclo 12, con el tema Modelación de la enseñanza, el problema del peso del hospital. La fecha es el miércoles 6 de septiembre de 2017, de la 1 a las 14 horas. Los invitados son Kathleen Piniu y Franz Caron, dialogante Adriana Gómez Reyes y Rosario Guzmán Sánchez. Muchas gracias por su participación y los esperamos en las diferentes actividades de los foros Repensar la economía y repensar los diferentes saberes. Muchas gracias.